Apreciados amigos y hermanos, su servidor César Martínez está nuevamente con ustedes en esta noche. Es un placer realmente compartir el Evangelio y la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta serie Manteniendo la Fe. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche es fascinante. Se titula Mateo 24 y las señales del fin. Espero que ustedes me sigan con sus familiares, sus amigos y puedan compartir conmigo la palabra del Señor para que las ricas bendiciones del cielo estén en cada uno de nosotros. En el estudio anterior analizamos la cadena de eventos que ocurrieron para la destrucción de Jerusalén. En los versos del 5 al 20 de Mateo capítulo 24. Vamos a repasar nuevamente esa cadena de eventos. ¿Por qué? Porque es necesario que la tengamos presente, porque se volverá a repetir esta misma cadena en nuestro tiempo actual. ¿Ok? Así que Mateo 24 tiene una relevancia muy importante. Vamos a esta cadena nuevamente. En la cadena de eventos encontramos primero que hubo falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Luego se levantarían desastres naturales en la sociedad con el fin de echarle finalmente, después de un proceso largo, la culpa a los fieles de Dios, al pueblo del Señor. Y por causa de este proceso vendría una persecución. O sea, un corto tiempo de angustia, un tiempo de angustia previo, donde los discípulos pasaron dificultades, persecuciones, unos fueron muertos, otros llevados a las cárceles, y esta persecución llevó a que muchos de los discípulos y de los fieles del Señor tuvieran que testificar ante magistrados, y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos para ellos testificar ante los magistrados, ante reyes, gobernantes. Luego, el mensaje se volvió poderoso. Tan poderoso que no se pudo contradecir, y eso llevó a un zarandeo en el pueblo del Señor. Muchos del pueblo del Señor salieron a perseguir a los que alguna vez fueron sus hermanos de antaño. Se ofendieron y se escandalizaron y se apartaron de los caminos del Señor. Las familias se empezaron a levantar contra los fieles de Dios. Y luego falsos profetas. Un poco antes de la destrucción de Jerusalén, se levantaron diciendo que habría paz y seguridad y que la ciudad no caería. El amor se enfrió realmente en toda la sociedad. El amor se resfrió, como dice algunas versiones, o se enfrió. Pero también se prometió que a los fieles se les daría paciencia, porque con la paciencia ganarían sus almas. Y gracias a esa paciencia, la predicación del Evangelio se extendió por todo el mundo conocido de ese tiempo. Y una vez que esa predicación fue extendida, eso llevó finalmente a que la abominación desoladora fuera colocada en el lugar santo, en el lugar donde no debe estar, como leíamos en el Evangelio de Marcos. Esa abominación desoladora fue Roma pagana cuando sitió Jerusalén, como ya lo estudiamos atrás. Y gracias a esa señal que el Señor dio a los fieles de su tiempo, que el estandarte, esas abominaciones de Roma serían colocadas en el lugar santo, en las afueras de Jerusalén, los fieles, cuando vieron esa señal, tuvieron la oportunidad de huir a los lugares desolados, huyeron de Judea hacia los montes. Y ellos tenían una señal muy especial. Ellos guardaban el sábado. Esa era su característica especial. Los que estaban en Jerusalén, que fueron más de 1 millón de judíos, guardaban el sábado, pero no era un sábado. No era el sábado bíblico. Era otro sábado espurio. Y estos fieles que guardaron el sábado pudieron escapar. Ninguno murió, ninguno pereció. Y hubo una tribulación cual nunca la ha habido. Ahora, amigos, debemos dedicar este tiempo para estudiar cómo será el cumplimiento de estas mismas señales del 5 al 20, del 5 al 21 aproximadamente, en nuestro tiempo. En este estudio veremos que Mateo 24 tiene un segundo y mayor cumplimiento al final de la historia. Y estas mismas señales que se aplicaron para la destrucción de Jerusalén se aplicarán para nosotros ahora. Volvamos a recordar lo que dijo la hermana White. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado varias veces como algo que debe ser atraída a la atención de nosotros. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia. Así que vamos a leer Mateo 24, donde una de las primeras señales que está registrada allí es la siguiente, en el versículo 5.
4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Realmente hubo señales en el mundo religioso, las hay en este tiempo. Hay muchos falsos cristos que se han levantado. La hermana White dice que se levantaron falsos cristos que llevaron a la gente, a muchos, al desierto. Y eso se está cumpliendo hoy en los últimos días. Miren esta lista que yo estoy mostrando a ustedes aquí, a todos los falsos mesías que se han levantado a lo largo de la historia. Hace pocos años, una pareja en Australia, Alan John Miller y su esposa, Mary Susan, han dicho de que ellos son Jesús y María Magdalena respectivamente, y han anunciado eso, que son Jesús y María reencarnados. Ahora, en Brasil, por ejemplo, que se hace llamar Henrique Cristo, el emisario del Padre, en 1969 fue llamado Jesús reencarnado, y según él y sus discípulos, la ciudad de Brasilia es la nueva Jerusalén del Apocalipsis. ¿Cómo les parece? Y anda con muchas doncellas, y bueno, hay muchas noticias que han salido de este hombre, no muy buenas realmente. Miren este otro, un ex policía ruso, que dice ser la reencarnación de Jesucristo en estos últimos días. Y este africano también, que dice ser Jesucristo hombre, y que ha regresado por su iglesia. Pero una de las más famosas es la de Jim Jones y su secta, que se suicidó en las Guyanas. Estaba en Estados Unidos, vino, compró una gran propiedad en Guyanas y recibió con el paso del tiempo muchos seguidores, en más o menos unos 900 seguidores. Y en 1978, supuestamente por su orden divina, se quitó la vida con casi todas las 900 personas por cianuro. Fue el mayor suicidio religioso de la historia, queridos amigos. Así que a lo largo de la historia han habido muchos falsos cristos en este tiempo del fin. Después de la muerte de José Luis Miranda, ¿recuerdan de este hombre de Salvos por Gracia, la iglesia? Finalmente su esposa se convirtió en Cristo, dicen ellos. Es Cristo mujer, y aquí ustedes la están viendo. Pero no solamente el Señor predijo esto en el fin del tiempo, también predijo que habría guerras, rumores de guerras. Mateo 24:7 dice, se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y se airarían las naciones. Y creo que las naciones en este tiempo se están airando. Noten que este es el mundo político, ahora el mundo en guerra. Son los países que están actualmente en conflicto, son muchísimos. Y me asombró una estadística, porque la estadística que menciona que el mundo está gastando más de $100 millones por hora en soldados, municiones y máquinas de guerra. La hermana White dijo alguna vez así: el objetivo de Satanás, ¿qué es? Hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo distrae los espíritus de los hombres de la obra, de la preparación necesaria para el día del Señor. Y ella también ha mencionado que en estas guerras los espíritus de los demonios dirigen cada bando y les dicen los movimientos que ellos tienen que hacer, los instruyen, y son comunicados estas instrucciones por espíritus. Profesando ser soldados muertos y hábiles generales, se comunican con hombres que ocupan puestos de autoridad y controlan muchos de sus movimientos. Así que los espíritus, hermanos, relatan acontecimientos que ocurrirán en las batallas. Muchas veces pueden predecir cómo va a terminar cierta batalla, y en algunos casos ocurre tal como ellos han dicho. Así que no estamos viviendo tiempos fáciles, y está profetizado que mientras que las naciones están airadas y listas a combatir, el tercer ángel o el ángel sellador está colocando un sello en la frente de todos aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se están cometiendo en el mundo y en la iglesia. Ahora, el informe más reciente del Boletín de Científicos Atómicos muestra que estamos a 2 minutos de la medianoche. Así que no estamos viviendo tiempos fáciles. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad, hambre. Las aguas del abismo rebosarán sus límites, incendios, inundaciones. La hermana White también dice que aumentarán las hambrunas, las pestilencias. Y como dice el verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hay 500 millones de seres humanos, según las estadísticas, que cada día están desesperados por una comida realmente. Y según la estadística, 925 millones se van a dormir con hambre todas las noches. La producción de los alimentos a nivel mundial ha aumentado el 11% cada año en las últimas 2 décadas, desde 1990 al 2010. Y la población ha aumentado el 10% cada año en las últimas 2 décadas también. Por lo tanto, la superpoblación, el crecimiento de la población es algo que es tremendo,
dinero y también va a resultar en guerras y en luchas políticas también. Este hombre del Pentágono, Robert McNamara, dijo: el problema será resuelto por el hambre, la agitación, la rebelión y la guerra. Así será resuelto, según este hombre, la situación del mundo. Y cada año ocurren terremotos por encima de lo... No cada año, pero según las estadísticas, en los últimos 10 años han ocurrido 7 terremotos por encima de 7 puntos de la escala de Richter. Y de 1980 al 2008, 293.680 personas, según las estadísticas, murieron en grandes terremotos. Según la estadística del Centro de Información de Terremotos Nacionales, dice que entre 2004 y 2014, 18 terremotos con magnitud de 8.0 estuvieron en el globo, en nuestra Tierra. O sea, eso es un incremento del 265% sobre el promedio normal de los previos de los siglos anteriores. Así que estamos viendo un incremento de los terremotos y de la actividad sísmica en este mundo. El Señor dijo en su palabra: Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y eso lo estamos viendo, el cinturón de fuego en este tiempo y muchos otros volcanes que se están levantando. Ahora, estas calamidades, amigos y hermanos, por tierra, por mar, por aire, por donde quiera que miremos, se van a incrementar cada vez más, porque el verso 8 de Mateo 24 dice: todo esto será principio de dolores. Y la hermana White, siguiendo el mismo orden de secuencia que estamos haciendo aquí, ella dijo en el conflicto de los siglos que Satanás, a medida que el Señor retira su protección, Satanás es el que causa todos estos desastres. Y ella menciona: ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas, en desgracias, calamidades de mar, tierra, en grandes conflagraciones, tremendos huracanes, terribles tempestades, granizo, inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias, terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello le siguen la hambruna. La angustia propaga por el aire emanaciones metíficas como esta pandemia que estamos viendo, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más desastrosas, y la destrucción caerá sobre hombres y animales. Y por causa de estas pandemias y estas plagas que irán creciendo, al pueblo de Dios finalmente se le culpará como en los días de Elías. Por causa de la sequía de los 3 años y medio y la crisis que hubo en ese tiempo, a Elías, el profeta, se le culpó. Igualmente al pueblo del Señor se le culpará. La hermana White dice: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. En este otro libro dice: Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Y en este tiempo y en ese momento que esto esté ocurriendo, los fieles del Señor, por causa de esto, tendrán que dar razón de su fe donde quiera que estén, ante magistrados, reyes, gobernadores, políticos, alcaldes. Eso va a suceder en este tiempo del fin, como sucedió en los tiempos de los apóstoles. La hermana White escribió hace mucho tiempo esto, vean: ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Y el Espíritu Santo se nos será dado. Aquellos que sean fieles al Señor, se les concederá el Espíritu Santo. Los analfabetas, aquellos hombres humildes, el Espíritu Santo actuará más intermedio de ellos para que muchos puedan conocer el Evangelio en ese momento de la persecución y muchos sean aceptados en ese corto tiempo de angustia previo. Aquí la hermana White en Eventos de los Últimos Días dice: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas en los últimos días. El Señor les dará sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no pueden convencer
a los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad y miles se convertirán bajo ese testimonio. Pero a medida que esto avanza, dice la Biblia que muchos empezarán a tropezar. Dice el verso 9, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, conforme vaya acercándose la tempestad, a medida que vamos llegando a ese tiempo, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, irán a engrosar las filas de la oposición. Y cuando llegue esa hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil. Y como leímos en Marcos y en Lucas el día de ayer, eso mismo ocurrirá en nuestro tiempo. Los amigos demostrarán su perfidia, nos traicionarán, nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente para ponernos en situaciones difíciles. El hermano entregará a la muerte al hermano, como dice Mateo 10:21, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Y la iniquidad, amigos, causará que el amor de muchos se resfríe, especialmente en el pueblo del Señor, y eso es lo que causará que los antiguos hermanos, nuestros antiguos hermanos, nos van a perseguir en el fin del tiempo. Habrá un zarandeo, y un zarandeo realmente en el pueblo del Señor, y serán expulsados aquellos que no realmente perseveraron en la fe y no se mantuvieron en los caminos del Señor, y ellos serán los que nos perseguirán. Es precisamente en ese tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Así que en otro testimonio la hermana White menciona, se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará a todos el poder protector de Dios, a los que desprecian los mandamientos de Dios. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos, crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos, como en un tiempo lo hacía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esto se refiere a la verdad, al Evangelio. El amor que antes nos constreñía a buscar del Señor se perderá. Y en vez de ser fortalecidos por causa de las persecuciones y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, muchos de nosotros o muchos de los que abandonen el pueblo de Dios se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Así que el permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, esa será nuestra prueba, queridos amigos. Pero luego el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una frase persa que dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. El pueblo de Dios necesitará paciencia para ese tiempo y perseverancia. Por tres cosas. 1, engaños de los falsos creyentes. 2, la persecución que se levantará por causa de ellos. 3, porque el amor se va a enfriar, no solamente en el mundo, en la iglesia también. Y la generación final tendrá la paciencia de los santos. Por eso Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y así como vimos ayer, que se levantarían y ocurrirían señales un poquito antes de la destrucción de Jerusalén en los cielos y en los aires. Nosotros estamos viendo inquietantes sonidos en el cielo en estos días. ¿Han escuchado, amigos? ¿Cómo se han escuchado sonidos de trompeta en estos días de cuarentena? Y muchos científicos han salido a decir de que eso es algo natural y que tiene explicación. Tal vez tenga la explicación para ellos, pero realmente no es casualidad que en los tiempos de pandemia de este coronavirus profético, los sonidos del cielo estén ocurriendo. Sonidos apocalípticos en el cielo se han levantado en Estados Unidos. Han surgido también figuras en el cielo como estas que ustedes están viendo, ángeles, figuras de ciudades que se ven arriba en el cielo como estas y como caballos de guerra que vienen. Eso ocurrió en la destrucción de Jerusalén, está ocurriendo en este tiempo a nosotros también. Y luego dice el verso 14, el evangelio será predicado por todo el mundo y luego vendrá el fin. Nosotros tenemos 3 mensajes angélicos que predicar y uno de ellos es el primero que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio de eterno para predicarlo ¿a dónde? A toda
los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, teman a Dios, denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Mateo 24:14 y Apocalipsis 14:6 y 7 tienen cosas en común. La predicación del evangelio será dado a todo el mundo y luego vendrá el fin. Y Apocalipsis 14 agrega más detalles de esa predicación del evangelio, porque se predicará el segundo mensaje angélico, que es el Apocalipsis verso 8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 nos habla del tercer ángel y la marca de la bestia. Y siguió otro ángel a un tercero diciendo, gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, recibe su marca en la frente, en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre por los santos ángeles y el Cordero. Así que, hermanos, estas profecías se van a cumplir y estos eventos del verso 5 al 20 tendrá su cumplimiento nuevamente. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente al evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, por ejemplo, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo que el evangelio se había predicado en todo el mundo, conocido antes de la destrucción de Jerusalén. Eso pasará ahora, si es la voluntad del Señor, y tenemos que participar de este evento tan importante. Ahora, apreciados amigos, vamos a Mateo 24, el verso 15. Allí nos dice la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que, amigos, atrás, en nuestro estudio anterior, vimos que la abominación asoladora estuvo involucrado dos cosas. El sol como símbolo de adoración, como símbolo de abominación de las más grandes que hubo, y el águila representando al agente asolador o el pueblo destructor. Ahora, en el Antiguo Testamento, ese destructor fue Babilonia, Nabucodonosor, con la primera destrucción de Jerusalén. Vamos a repasar las características que vimos en el tema anterior. Nosotros sabemos que en la Biblia se vinculan las alas con el sol. En Malaquías capítulo 4, verso 2, tú lo puedes leer allí, donde en su sentido original el sol es un símbolo de Jesús. Pero Satanás siempre ha usado los astros, lo que Dios creó, para malinterpretarlos y darles otro sentido realmente. Los romanos, por ejemplo, adoraban al sol literalmente. El águila era el símbolo del dios sol, del dios Mitra. La cabeza del águila estaba virada en sus estandartes hacia la derecha. La guirnalda dorada rodeaba al águila y el águila tenía flechas en sus garras. Ahora déjenme decirles que en el tiempo del fin, o sea, en este tiempo de Mateo 24:15 para nuestro tiempo actual, hay dos naciones que están representadas por el sol y por el águila. Y esas dos naciones son las de Apocalipsis capítulo 13, dos bestias que se van a aliar en el fin del tiempo para crear un nuevo orden mundial, un nuevo orden de cosas. Las bestias de Apocalipsis 3 estarán luchando contra Dios y serán los aliados de Satanás. Es el Vaticano, el sistema católico romano y los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora déjenme decirles, amigos, que estamos hablando acá de sistemas. Dentro de estas organizaciones hay almas fieles. Dios tiene almas fieles que tarde que temprano escucharán el mensaje y saldrán de allí. Pero estos sistemas, aquí estamos hablando como sistemas, se unirán para formar el nuevo orden mundial. Como dijimos días atrás, Juan Pablo II hace muchos años dijo, las personas se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de un nuevo orden internacional. Y Estados Unidos responde, es una gran idea, un nuevo orden mundial. Solo los Estados Unidos tienen tanto los medios como la posición moral para sostenerlo. Así que hay un vínculo estrecho entre el antiguo Imperio Romano y la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué sabemos que hay un vínculo estrecho entre estos dos países? Porque realmente por las evidencias vemos que los Estados Unidos de Norteamérica adoptaron las insignias oficiales de la nación directamente de los romanos. Y vamos a ver las evidencias. Por ejemplo, tomemos el billete del dólar que ustedes están viendo aquí. El 28 de junio de 1782 se adoptó el sello que al presente aparece en el billete del dólar. Ahí ustedes lo están viendo. Ese es el sello. Aquí vemos un águila con las alas extendidas, con la cabeza virada hacia la derecha y 13 flechas en sus garras.
aun cuando en la época de los fundadores se usaban espadas y mosquetes más bien que arcos y flechas. Y por encima de la cabeza del águila, noten ustedes que se ve el sol, que irrumpe como del amanecer. Así que estos emblemas, que déjenme decirles que también son masónicos, ya estaban en este billete del dólar y tienen una semejanza con Roma, el imperio de Roma. Ahora, cuando ustedes dan el reverso al billete, aparece el ojo de la providencia, rodeado otra vez por los rayos del sol, como ustedes están viendo. Y en el lado reverso aparecen dos inscripciones adicionales en latín, el idioma oficial del Imperio Romano. El primero es Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido. Y abajo dice Novus Ordo Seclorum, que se podría traducir como un nuevo orden mundial. Así que aún en el billete del dólar nosotros estamos viendo esto, estamos viendo cómo hay una conexión entre Estados Unidos y Roma. Ahora, la pirámide también, inconclusa. Noten que es una pirámide inconclusa, con 13 niveles. Indica que el proyecto que habían emprendido los fundadores no estaba aún completo. Y noten que aparece el ojo de la providencia que se halla por encima de la pirámide, inconclusa, indicando que la nueva empresa era dirigida por el ojo de la providencia. La pirámide inconclusa y el ojo de la providencia son símbolos completamente masónicos. El ojo con los rayos del sol irradiando representa a Lucifer, el gran engañador de las naciones del mundo. Así que en el año 1776, amigos y hermanos, aparece en la base de la pirámide ya, en números romanos, esto. Y es notable que el número 13 predomine en el gran sello de los Estados Unidos y en el billete. La pirámide también tiene 13 niveles. El águila también tiene 13 flechas. Por encima de la cabeza del águila hay 13 estrellas. Y es bien conocido por todo el mundo que estudia acerca de las sociedades secretas que el número 13 tiene vínculos muy grandes ocultistas. Henry Wallace, un masón del grado 32, que fue vicepresidente durante la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt, sugirió que se colocara el gran sello en una moneda, pero el presidente Roosevelt, también masón, él era masón del grado 32, lo colocó más bien sobre el billete de $1 en 1935. Ahora en esta imagen que ustedes están viendo, pueden ver cómo allá, en esta esquina a mano derecha, hay un búho escondido. El búho siempre ha sido el símbolo ocultista, aún desde el Antiguo Testamento, de esta mujer Ishtar, que fue la reina de la fertilidad y del sexo. El búho se ha mantenido en todas las religiones ocultistas y las sociedades secretas porque es un símbolo de misterio. Es un símbolo de sabiduría. Y aún aquí ustedes están viendo en esta imagen cómo la arquitectura de los grandes edificios gubernamentales en Estados Unidos están estructurados en forma de búho y también están trazando un pentagrama invertido y con un compás. Y la pirámide del ojo que todo lo ve, que aparece en el dólar, también está aquí si ustedes lo analizan muy detenidamente. Ahora, amigos, hay otras conexiones entre Estados Unidos y Roma. La arquitectura, las inscripciones que hay en Estados Unidos en muchos lugares son romanas. La arquitectura en Washington, que es la capital, es romana. La ciudad de Washington está llena de monumentos a sus próceres, héroes, como lo estaba la antigua ciudad de Roma. Las inscripciones y fechas en los monumentos también están en latín. La Cámara Alta del Congreso, por ejemplo, lleva el nombre de Senado y sus representantes se llaman senadores. Eso es una terminología directamente de la antigua Roma. Ahora, ese sol que está allí en el dólar, es un sol naciente, no poniente. ¿Y qué significa ese sol? Dice Whitney Smith, un experto en banderología, así. En un gran número de países el sol se asocia no tanto con la independencia, sino con las promesas que trae el amanecer de un nuevo día. Para Estados Unidos, el amanecer de un nuevo orden mundial. Y esa es la idea que quiere dejar ese sol allí. Ahora, Benjamin Franklin también nos deja entrever esto en 1787. Ese año, la Convención Constitucional se reunió en Filadelfia con el fin de redactar los artículos de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. George Washington presidía esa reunión y se preparó en una silla especial para la ocasión en la cual se sentó Washington. Y a esta silla se le dio el nombre de la silla del sol naciente. En el espaldar de la silla se hallaba esculpido un bello sol
que aún se puede ver hoy. Y al terminar la convención, Franklin hizo este comentario significativo. Noten cómo dijo: a menudo he mirado ese sol detrás del presidente sin poder determinar si el sol era naciente o poniente, pero ahora finalmente tengo la dicha de saber que es un sol naciente. Así que nosotros vemos que ese nuevo orden mundial, esa nueva idea, esa gran idea, ya estaba prefigurada desde hacía mucho tiempo. Y Estados Unidos tiene mucho que ver para este nuevo orden mundial en el fin del tiempo, unido a su aliado Roma. Ahora, hay algunas objeciones que podrían surgir de algunos amigos o personas. Si vinculamos el águila de los Estados Unidos con el águila de Roma, ¿no tendríamos también que conectar, por ejemplo, el león de Babilonia con el león de Inglaterra? ¿O el oso de Medo-Persia con el oso de Rusia? ¿Y el dragón romano con el dragón chino? Bueno, la respuesta es no, por dos razones muy sencillas e importantes. La primera, Inglaterra, Rusia y China nunca han profesado haber adquirido sus símbolos nacionales de Babilonia, Medo-Persia y Roma. Segundo, Mateo 24 tiene una doble aplicación. Si la abominación asoladora se relaciona con Roma, el águila y el sol, por lo tanto la abominación asoladora final de nuestro tiempo, de nuestra historia, deberá también de alguna manera estar relacionada con Roma, el águila y el sol. Así que al examinar las escrituras, amigos, encontramos claramente que esta abominación de Mateo 24, verso 15, tuvo un cumplimiento histórico en la destrucción de Jerusalén. Tendrá un cumplimiento nuevamente profético en nuestro tiempo. Ya se cumplió, por ejemplo, durante los 1260 años de la persecución papal y volverá a repetirse en la historia nuestra cuando los Estados Unidos se unan con el papado para imponer la ley dominical. Tal vez para nuestros amigos que nos escuchan sea todo esto nuevo, diferente, pero yo les estoy invitando para que sin prejuicios puedan comprender, escuchar y analizar. Hay muchas evidencias para comprobar de que Roma y Estados Unidos son los dos poderes que en el fin del tiempo se unirán para la persecución del pueblo del Señor. Y esto lo vamos a desarrollar en nuestros próximos temas, así que ustedes tienen que estar con nosotros, seguir acompañándonos a medida que llevamos esto. Ahora noten aquí estas imágenes. Estas imágenes son de Roma y aparece también águilas, aparece el sol. Noten esta imagen donde aparece también detrás del Papa el águila con las alas extendidas y el sol detrás. Así que por medio de la ayuda de los Estados Unidos de América, la nación que tiene el águila y el sol en su estandarte, el papado, a través de los Estados Unidos, el papado establecerá esa abominación asoladora en el terreno sagrado de la iglesia donde no debería estar y rodeará, por así decirlo, al mundo entero. Entonces los Estados Unidos, por medio de su sello oficial del águila, el sol, el gran sello, que certifica y autentica todos los actos oficiales del gobierno federal, decretará la observancia del Día del Sol bajo la amenaza de penalidades civiles. Eso lo vamos a ver, esta aplicación que estamos dando acá se va a ver en la realidad dentro de no mucho tiempo. Al ver esta señal de la apostasía, igual que los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, los sellos, los que tengan el sello de Dios o los sellados que observan el sábado, huirán al ver esta señal. Y luego la apostasía nacional en Estados Unidos llevará a la ruina nacional. Esta abominación asoladora o desoladora levantada por los Estados Unidos, al reflejar el error católico romano de la santificación del Día del Sol, causará al fin la destrucción del mundo, simbolizada por el sitio y la destrucción de Jerusalén. Pero esto lo desarrollaremos, amigos, en nuestros próximos estudios de mañana y pasado mañana. Ahora Mateo 24, 28 nos recuerda nuevamente, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En este contexto, amigos, Mateo 24, 28 es de gran importancia porque tiene un doble significado. Es la nación representada por el águila que causará la destrucción final del mundo. Lo que perecerá, o lo que parecerá más bien ser la esperanza y la salvación del mundo, resultará más bien ser la causa de la destrucción. Y esto traerá un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido. Por eso, después de que ustedes leen el verso 15,
Leemos en el verso 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y luego dice, oren para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oh amigos, qué interesante, qué fascinante. En este tiempo del fin también, el sábado estará involucrado, el sello de Dios estará involucrado en sus hijos, y el sol, que es la contraparte del sábado. En el tiempo del fin, los escogidos del Señor, los que tengan la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, los que finalmente sean vencedores, tendrán esta característica de tener el sello, y esa será la señal. Y cuando ellos vean que la abominación se coloca en el lugar que no es, por un sello oficial, donde está el águila y todo lo que hemos visto y el sol, será la evidencia para que ellos huyan, y habrá un tiempo de angustia. Por eso dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos esos días serán acortados, amigos. Y literalmente, amigos, los días se están acortando. Las evidencias muestran, según este reporte, que un científico alemán viene haciendo estudios desde el año 2000 y está confirmando que el planeta ha aumentado su velocidad de rotación, y es por esto que el día que vivimos es más corto de lo que creemos. Y este hombre, en su análisis, él dice que durante siglos la Tierra giró sobre su propio eje a 7.8 Hz, pero a partir de 1980 ese número ha cambiado. Y básicamente ya no tenemos casi un día de 24 horas. Tal vez es un día de menos de 24 horas, y por eso los días son acelerados. Así que para allanar el camino, también, amigos, quisiera decirles que Satanás ha introducido una gran teoría falsa en medio de las iglesias evangélicas para no prepararse para este tiempo de angustia, este tiempo de persecución. Y en el mundo cristiano se ha levantado una teoría casi universalmente aceptada por las principales iglesias del mundo. Y me estoy refiriendo a la teoría del rapto secreto. Me estoy refiriendo a esa enseñanza muy popular con respecto a un rapto secreto que va a suceder. La teoría del rapto secreto fue diseñada, amigos, para adormecer al pueblo de Dios, para adormecerlos en una falsa sensación de seguridad y para evitar de que ellos se preparen para ese tiempo de tribulación y angustia que ese gran maestro Satanás está preparando con estas naciones y con estas élites mundiales. Se han levantado muchas películas como estas que ustedes están viendo, dejados atrás, el remanente, el rapto. Estos engaños de Satanás, amigos, serán fuertes, serán muy convincentes, pero Cristo nos ha dado realmente muchas evidencias con el fin de ayudarnos para discernir la verdad del error. Nosotros sabemos que el rapto secreto no es bíblico, porque los que inventaron esta doctrina fueron los jesuitas en el siglo XVI, con el fin de contrarrestar la reforma protestante. El padre de esta doctrina fue Francisco Rivera. Y la Biblia habla de la segunda venida de Cristo y no del rapto secreto. El rapto secreto enseña que el Señor se va a llevar con poder a sus fieles de un momento a otro, en secreto, y nadie lo va a saber. Y que luego va a venir una persecución de 7 años, una tribulación sobre los que queden aquí. Eso no es bíblico, hermanos. Los apóstoles nunca predicaron el rapto. Los cristianos del siglo I no creyeron en el rapto también. Los padres de la iglesia jamás mencionaron esa doctrina. En ningún concilio de la iglesia fue mencionado esa doctrina. Y los reformadores, Lutero, por ejemplo, Calvino, Zwinglio y los demás protestantes jamás creyeron en esa aberración, hermanos. Podemos decir que el rapto secreto es tan secreto que realmente no lo vemos por ninguna parte en la Biblia. Y como ya mencioné, a través de la tribulación se cree en esta doctrina que los justos serán raptados fuera de este mundo justo antes de que el tiempo de la angustia comience, y que solamente los impíos serán dejados atrás para soportar 7 años de tribulación. Tal vez, amigos, eso puede ser muy atractivo, pero esta doctrina ha ganado una aceptación generalizada en el mundo evangélico y ha hecho que la gente, los cristianos, se adormezcan y no se preparen para ese tiempo de angustia, porque eso es lo que hace. Porque si a ti te dicen de que no pasarás por el tiempo de angustia, relájate, todo está bien.
Así que la frase de 7 años ni aún aparece en las Escrituras. Pero sin embargo, Jesús nos dijo que un terrible tiempo de angustia vendría sobre el mundo inmediatamente antes de su regreso y que sería más intenso que cualquier otro en la historia de este mundo. Ya lo leímos, por ejemplo, en Mateo 24:21, y por esa razón los días serán acortados. Si los elegidos no estuvieran en el mundo, amigos, durante el tiempo de la tribulación, ¿para qué se acortan los días? No es necesario. A lo largo de las Escrituras vemos muchos ejemplos de cómo el Señor salvó a sus fieles no de la tribulación, sino a través de la tribulación. Pablo dijo estas palabras en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor no nos va a salvar de las tribulaciones. El Señor no nos va a salvar del tiempo de angustia, pero sí ha prometido que a través del tiempo de angustia y persecución seremos salvados por Él. Por ejemplo, los hijos de Israel no fueron salvados de las plagas. Y las plagas de Egipto son una comparación de las plagas que van a venir en el tiempo de la angustia final de Apocalipsis 16, que están mencionadas allí en ese capítulo. Y así como los fieles, el pueblo de Israel, pasaron por las 10 plagas, ellos pasaron por esta angustia, ellos vieron cómo los egipcios sufrían, pero ellos no fueron tocados por las plagas. De la misma manera, amigos, los justos estarán en el mundo cuando las 7 últimas plagas estén cayendo, pero Dios los va a preservar, Dios los va a preservar y no serán tocados. Así como los fieles en el tiempo de la destrucción de Jerusalén vieron la señal y salieron y se escondieron en las montañas y comenzó el tiempo de la angustia, ninguno de ellos pereció. Así en el tiempo de la angustia final, antes de la segunda venida de Cristo, un poco antes, ellos tampoco serán destruidos, pero verán ese tiempo de angustia. Ahora en los días de Noé, por ejemplo, cuando Noé y su familia entraron en el arca, y empezó esa tempestad. Ellos pasaron por la tempestad también. Noten lo que dice Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él. ¿Quiénes quedaron? Los que estaban con él. Es decir, ¿quiénes quedaron? Los fieles. ¿Quiénes fueron dejados? Los infieles fueron destruidos. Ellos fueron dejados, destruidos. ¿Quiénes quedaron? Los fieles. Ahora, en Lucas 17, el verso 34 al 36 dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí Jesús emplea símbolos para ilustrar algo tan simple de lo que estamos hablando. Al fin del tiempo habrá solamente 2 grupos de personas que vivirán en la tierra, los perdidos y los salvados. La cama es un símbolo acá de sueño. En el tiempo del fin habrá un sueño profundo, pero solamente habrá un grupo que estará despierto, ¿sí? Entonces, ahora vamos más adelante. Otro ejemplo, Daniel. Daniel, en el tiempo de Daniel, cuando él entró al foso de los leones, el Señor permitió esa angustia, pero lo salvó de esa angustia, en el proceso de esa angustia. Daniel 6, verso 22-23 dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, y ninguna lesión se halló en él, porque habían confiado en su Dios. También Sadrach, Mesach y Abednego, luego no fueron salvados del horno del fuego. Fueron salvados, pero pasaron por el horno de fuego. Dice en Daniel 3:27, se juntaron para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder para alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor de fuego. Así que, hermanos, el Señor nos ha prometido que pasaremos por el tiempo de la angustia, pero en ese tiempo y en ese proceso Dios estará con nosotros. Hay un pino muy famoso en Estados Unidos, que es el pino longevo. Es una especie de árbol de familia que vive en los lugares más terribles de Estados Unidos, donde hay tempestades, hay tormentas. Pero aquí ustedes están viendo esa imagen, pero aún así, en ese lugar inhóspito, se han encontrado que estos árboles hay de 3,000, de 4,000 años de antigüedad. ¿Y cómo han logrado para mantenerse allí? Porque sus raíces están fundadas sobre la roca. El Señor en su parábola sobre los 2 constructores, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena, también nos deja entrever esta misma lección. La tempestad va a caer para los 2, va a llegar a todos, tanto a buenos como a malos, pero la diferencia radica en dónde tú estás
construyendo. Si estás construyendo sobre la roca, hay buenas noticias porque sobrevivirás la tribulación venidera. El apóstol Pablo dijo algo muy, muy real. Nos gloriamos de nuestros sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia y la paciencia, y de la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no importa, amigos, Dios nos ama y saldremos vencedores. Estoy seguro, como dijo Pablo, que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor del Señor. Y el que venza, está prometido, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Ven a Jesús ahora, dale la oportunidad, entrega tu corazón al Señor, que Él pueda darte paz en tu corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de las crisis, de las tribulaciones, Dios estará contigo. Y aunque está profetizado un tiempo de angustia para el pueblo del Señor, por estas grandes élites mundiales y estos dos poderes finales, el Señor ha dicho que aunque tendremos aflicción, confiemos, porque el Señor venció y nosotros con Él podremos hacerlo. Entrega tu corazón al Señor, confía en Él, entrega tus caminos a Él y Dios te ayudará y te dará sabiduría para pasar por este tiempo de angustia que pronto vendrá. El Señor te bendiga. Amén.